y vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 14, en el versículo 14, y estamos explicando lo que es la regeneración. Y para mí hoy el tema sería el acto de volverse a Dios. El acto de volverse a Dios. Ese es el tema de hoy. Y todos están ahí en en segundo de Samuel 14, 14. Y dice así: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu presencia se derrame en esta tarde a través de la predicación. Tu palabra es santa, está predicada tu palabra, está dicha tu palabra. Pero en esta hora, unge mis labios para lo que yo vaya a decir sea de edificación para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Se nos ha dicho que Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo, otra vez. Ustedes han escuchado en la palabra que Jesús dijo: nos es necesario nacer de nuevo, otra vez. Pero Nicodemo, un experto en la palabra, un hombre conocedor de la ley, se acerca y le dice al maestro: maestro, ¿acaso uno siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice a Nicodemo, me imagino ahí el Señor queriendo darle sus bofetadas a Nicodemo, porque de verdad Nicodemo era un conocedor de la ley, un seguidor de la palabra, y no entendía en ese momento el propósito de Dios por lo que él venía. Y una de las razones del mensaje es de volver a nacer de nuevo, es que Nicodemo estaba profundamente saturado de palabra como un religioso y no tenía lo que era la esencia del Espíritu Santo. Él tenía la palabra, pero no tenía la esencia. Entonces, cuando nosotros vemos en el caminar de la vida cristiana y nos vamos camino a camino, paso a paso, y entonces llega el momento donde, ¿se acuerdan que hace 15 días les dije los que se fueron? Y también que iba fulanito y de repente no lo ves en la iglesia, es porque no tenía o no habían tenido una buena convicción, una buena conversión, y no habían confesado sus pecados y todavía querían estar en una línea de un lado para otro. Pero hoy, el nuevo nacimiento, se habla de tres cosas, tres factores muy importantes de cada persona en cuanto a nacer de nuevo. Y número uno, el versículo de segundo libro de Samuel, versículo 14, capítulo 14, nos habla que dice que si nosotros, aquí dice que si no, ¿qué dice? Porque de cierto morimos. Y te voy a decir, si nosotros no morimos y no confesamos nuestros pecados, no morimos a los pecados antiguos, entonces todo esto puede enfrenar tu vida y Dios no se manifiesta en ti. Y sabes, cuando tú no te arrepientes genuinamente, acá el escritor menciona una frase que es desastrosa tu vida. Si tú no mueres a esos pecados que tú hacías allá atrás. Entonces, dice que hay una consecuencia aquí que dice que está establecido. Fíjense lo que es lo profético. Segundo libro de Samuel, 14:14, nos lleva ahora a Hebreos, capítulo 9, versículo 27, donde dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto está establecido que dice que mueran. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer morir en lo terrenal, morir al pecado,
para poder nacer de nuevo. Esto es en cuanto a la vida, a la nueva vida. Se supone que estás aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Se supone que estás haciendo a un lado los pecados pasados, los antiguos. Y entonces dice la Escritura también que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces uno debe de reencontrarse con Dios y de esa misma manera alinearse y decirle: Señor, que ya no crezca yo, sino vaya muriendo yo y vayas creciendo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dice la Escritura. Es lo que estoy tratando de parafrasear. Esa es una de las primeras cosas para el cristiano que debe de nacer de nuevo. Yo te hago una pregunta. Sé que has estado aquí en la congregación no sé cuánto tiempo, pero ahí son 3 pasos que tú debes de marcar y te vas a ubicar en qué paso estás. Número 2, el nacer de nuevo esto debería de ser considerado una forma sobria, seria para todos los hombres, por cuanto sin el Señor nada podemos hacer. Sin Él no hay esperanza. Y alguna vez nosotros hemos declarado que vamos a ir al cielo. Hemos declarado promesas que están escritas en la palabra. Pero, ¿sabes? Si no está el Espíritu del Señor en ti, no hay vida eterna. Vuelvo a repetirlo. Jesucristo puede recibirlo. Pero si no está la convicción de pecados que el Espíritu Santo pone, entonces no vas a la vida eterna. No hay una convicción. Te arrepentiste, pero no hay una convicción. Por eso es que al rato regresas al mundo y no te arrepientes de tus pecados. El nacer de nuevo es tener un encuentro con el Señor. Ese es el tema principal, el punto número 2. Encontrarse con Dios. Y el reencontrarse con Dios es cada uno de nosotros dar a Dios a cuentas de sí mismo, de todo lo que nosotros hagamos. Cada uno dará cuentas. Cada uno. El punto número 3 es un tema muy delicado porque dice aquí, vamos todos a Juan 3, capítulo 3. Juan, capítulo 3, rapidito. Vayan todos a San Juan, capítulo 3. Es un tema, un pasaje muy conocido, que a lo mejor ahorita vas a decir: oh, sí, sí lo conozco. 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que si el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ojo. Respondiendo Jesús, versículo 5, me regreso. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y te voy a hablar algo así. Cuando estoy tratando en los grupos familiares, en el grupo familiar donde yo estoy tratando el tema de bautismo, no es porque yo estoy presionando a la gente. Escuchen bien. Como cristiano, se ha dicho que nosotros estamos presionando a la gente. No, ¿sabes? No los estoy presionando, los estamos forzando a que sean obedientes. Porque después de que tú hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el siguiente paso es que tú tienes que dice aquí, que no naciere de agua. Y tiene que haber un paso de obediencia para que este cristiano siga creciendo en conformidad con Cristo. Y me dejan decirles algo, no los presiono.
Si es posible, los estoy empujando al discipulado para que se establezca el reino de Dios en esa persona. Porque ese es mi deber. Si yo no lo hago y si yo no les digo que el siguiente paso es bautizo, y el siguiente paso que tenemos que hacer nosotros, escucha bien, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a orar y a leer su Biblia, entonces no estás haciendo nada como cristiano. Es necesario que nosotros, escucha bien, no es que los obliguemos, los estamos forzando a entrar al reino de esa manera. Y si nosotros diluimos la palabra del Señor un momento en decir, pues ahí te bautizas cuando quieras, ¿sabes qué? Le estás dando lugar a que se enfríen y ellos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y al rato no lo hagan. ¿Y saben luego que expresan? Como que va demasiado rápido. ¿Sabes? Es una urgencia que vayamos demasiado rápido porque se están yendo al infierno. Hay muchos errores a causa de lo que habla Nicodemo, que dijo que estaba saturado de religiosidad. Y entonces cuando tú y yo, o la gente que ha soltado ese tipo de críticas últimamente, yo les voy a decir, es que ellos entonces no han tenido una convicción de que nos urge que ellos no vayan al infierno. Y entonces estas personas que se oponen están todavía apapachando cosas que todavía no quieren dejar en su carne. ¿Están de acuerdo, iglesia? ¿Sí? Bueno, vamos al desarrollo entonces del Espíritu. Y por eso dije con toda claridad, puedes aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero aquí dice, y del Espíritu. No puede entrar en el reino de los cielos. No estoy diciendo una herejía, estoy citando la palabra, por cuanto estoy diciendo que si no hay una convicción de pecados en tu vida, entonces no hay vida eterna. Voy más adelante porque dice, no te maravilles, o sea, todo glorioso, yo soy salvo, qué bendición, y hasta pudieras tener un momento así como de, yo soy salvo. Pero aquí dice, no te maravilles. Voy a citar esto y voy a citar otras cosas. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque también dice, no te maravilles o no te alegres que en mi nombre echas fuera demonios. Yo me quedo por el momento así, cuando estaba estudiando esto, Dios en su poder y en su palabra te da cobertura. Y no te maravilles, qué bueno que... Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y sabes cuál es el relato de eso? No te conozco. Escuchen bien, ahora esto no es predicado. Hace 15 días fue predicado para los que entendieron, para la gente adulta, las que se fueron, pero ahora son para los internos. ¿En qué etapa estás viviendo? Dice aquí, entonces, nacer de nuevo implica, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahí ya le está reprendiendo en amor. Y dice, nadie sube al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y te voy a decir, todo esto tiene un proceso. Todo esto tiene un proceso de nacer de nuevo. El tema de hoy puede ser un poquito rasposo entre lo que estoy hablando, pero sin Él no hay ninguna esperanza. Sin el Espíritu Santo no hay vida eterna.
Entonces, el fundamento o lo principal de todo esto es que nos conviene buscar al Espíritu Santo para empezar a escudriñar la palabra, porque a nosotros nos parece que está aquí la vida eterna. Entonces, ¿cómo puedes tú tener un ánimo pronto si no lees la Biblia? ¿Cómo puedes tú tener un ánimo pronto si no vienes a la oración de intercesión? ¿Cómo tú puedes decir que tienes un ánimo pronto si no asumes una responsabilidad como cristiano? Ahora, volviendo al comentario de la persona que nace de nueva, que conste que aquí se está haciendo una persona que nace de nuevo y se está enfilando a ser un discípulo. Escuchen bien esto. Ahí quiero llegar. Sin embargo, entrar al reino de Dios, no hay doctrina tan mala ni perversa, porque luego expresan, ay, la doctrina me duerme, la doctrina esto. Te voy a decir, ¿sabes por qué no entiendes todavía el por qué mucha gente, viene una pregunta, un decir? Hace mucho tiempo, cuando estábamos en la doctrina del Espíritu Santo, que nos tardamos casi como un año, comentarios venían a mí, pastor, ya no queremos la doctrina del Espíritu Santo. Le digo, entonces vete de la iglesia. Te voy a decir por qué le dije eso. Porque el Espíritu Santo es la esencia del cristiano. Y aquella persona que decía, ay, es que puro del Espíritu, pues ¿qué quieres? ¿Que te prediquemos de la carne? No, mira, si ya te aburrió, vete de la iglesia, le dije. Ay, pastor, dijo, sí. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina del Espíritu Santo tiene que estar bien fundamentada en tu persona. Tiene que estar muy adentro. Y en este caso, para mí es muy conmovedor cuando dice el nacer de nuevo. ¿Sabes? ¿De cuántos errores y horrores y garrafales no nos ha librado el Señor? ¿De cuántos? ¿Ya se han acordado ustedes de cuántos errores garrafales el Señor nos ha librado? Yo les voy a decir algo bien importante. Dice, cuando los inconversos oyen predicar esta doctrina, su mente se confunde con la de Nicodemo cuando dijo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? Imagínense, ¿cómo es posible aquella gente inconversa que escucha esta doctrina y empieza, Señor, o le dice al predicador, ¿qué está sucediendo? O son pedradas para mí, ¿no? En una ocasión, yo era muy nuevo en la vida cristiana y el pastor, escuchen bien, si yo me aventé un año casi en la doctrina del Espíritu Santo, el pastor 3 años nos habló del arrepentimiento del pecado. Y en una ocasión, cuando yo entré, estábamos allá en la carpa, y de repente me quedo así, quieto, recibiendo. Yo digo, ¿será cierto el reino de Dios? ¿Habrá cielo? ¿Habrá infierno? Me quedé así por un momento preguntándome. Y el pastor 3 años nos decía, arrepiéntanse pecadores, y nos hablaba de citas bíblicas. Y ¿sabes? No era el pastor. No era el pastor que estaba dando el sermón acerca del arrepentimiento de pecados. ¿Saben quién era? Era el Espíritu Santo, porque cuando en aquellos años vino el mover del Espíritu Santo, vino el fuego de Dios. Vino el Señor con fuerza, con poder, con gloria, manifestaciones, el gozo, el vino nuevo, la unción fresca, el aceite corriendo en las manos. Todo eso empezó a fluir a causa, escucha bien, de una dirección de parte de Dios cuando le dijo al pastor, predica el arrepentimiento de pecado.
Y yo te voy a decir algo, si estamos tratando de que esta nueva vida en Cristo sea una regeneración y empecemos a tener una retribución de todas estas cosas, se nos va a regresar. Se nos va a regresar todo. Escucha bien, se nos va a regresar todo lo que el diablo te robó. Y lo principal es tu vida espiritual. ¿Cuántas cosas no has perdido en lo espiritual? ¿Cuántas cosas no has perdido en lo espiritual? Y entonces llega el momento donde nosotros vamos a recibir la doctrina de y se nos va a regresar. Nos es necesario a nosotros nacer de nuevo. Y ya no confesarnos nosotros, sino vamos a confesar a Cristo que está en nosotros. Y de verdad yo te voy a decir algo. Si nosotros empezamos a tomar en cuenta y a dar pasos como bebés en la vida cristiana, estaremos asegurando nuestra vida eterna en el cielo. Asegurarnos de que tus pasos sean seguros en la vida cristiana. También, por cuanto fue introducido el bautismo, también se habla de una regeneración. Cuando tú, todos sabemos la doctrina de bautismo, lo que habla Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Pero te voy a decir, cuando habla de la doctrina de bautismos, no tan solo viene el que tú vayas y te sumerjan a las aguas y seas una nueva criatura, sino ahí empieza tu nueva conversión y empieza lo que es un verdadero discípulo. Ahora, yo te voy a preguntar, si tú estás siguiendo los pasos, como dice ahí, un discípulo está creciendo en conformidad con Cristo, una persona está creciendo en conformidad con Cristo, y está teniendo frutos en el evangelismo y en el discipulado, entonces, en este momento, lo que tú tienes que hacer es pararte firme y empezar a dar fruto. Si tú verdaderamente tienes esa convicción que eres un verdadero discípulo. Y si no, porque todos decimos, sí somos discípulos, pero no somos obedientes. La obediencia no nace por lo que el pastor o el predicador, el ministro, el conferencista te dice. Nace porque tú tienes una convicción de corazón y estás orando continuamente, estás leyendo la palabra, estás ayunando y estás metido en la intercesión. Es por eso que a ti te nace una convicción. Ahora, si hablamos de que tienes que estar fundamentado en tu fe primeramente, el segundo paso es que el reino de Dios se va a establecer en tu vida, pero también tienes que conocer los niveles de autoridad que hay en la palabra. Eso sí, es como consecuencia de lo que es la regeneración, la nueva vida en Cristo. Y sabes, cuesta, hay un beneficio. Dice aquí que como obreros cristianos hay un beneficio y solamente nos preocupamos por expresar la verdad básica en la forma más clara y sencilla que sea posible, pero no estamos obedeciendo. Pero cuando tú te estás encaminando en que tú eres una persona que está creciendo y que se está arrepintiendo de sus pecados, entonces tienes que dar fruto. En la tercera etapa, o estas tres palabras abarcan lo que es el fruto. Otra de las cosas del fruto, un discípulo es aquella persona que tiene raíces en la vida cristiana. Una persona, un discípulo del Señor, hablando de la regeneración y hablando del nuevo nacimiento, es una persona que va a echar raíces. Yo te voy a decir algo. Si tú estás aquí echas raíces. Que tus raíces sean profundas.
que tus raíces empiecen a ser profundas, porque eso es parte de nacer de nuevo, es parte de tu identidad, con qué iglesia vas a crecer. Esa es parte de lo que estamos tratando de hablar acerca del nuevo nacimiento. Vayan todos a Tito 3:5, y el que lo encuentre le puede dar lectura mientras yo expreso esto. Yo te voy a decir algo. El salmista en el capítulo 1 de Salmos decía que seremos árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces esos árboles que están junto a corrientes de agua tienen una raíz profunda, porque aunque venga el río crecido y estén en la creciente, esos árboles no son derribados tan fácilmente. Ahora, si estoy hablando acerca de eso, tú debes de tener la identidad con la iglesia y no debes de andar brincando o buscando otro lugar. Y se los digo con temor. Si tú no tienes una convicción y no tienes o andas de iglesia en iglesia, me dejas decirte algo, no tienes una identidad tú mismo. Tito 3:5, el que lo encuentre le puede dar lectura. ¿Qué tendrá apariencia de Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice. Nos salvó. No por obras. No es por eso. Yo conozco una historia de una mujer que eso sucedió hace muchos años, que fundó más de 150 iglesias. Y entonces murió, pero no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Cuenta la historia que no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y dice ahí la Escritura que no por obras. Dice que fue a causa de la regeneración. Quiere decir que cuando estás siendo regenerado, tienes que ser limpio totalmente, tienes que ser restaurado. Y aun cuando, te voy a decir, hay otra cita que ayer estuve tratando de recordar hoy por la mañana y que leí, que aún aquellos que han caído y se regresan, tienen que ser regenerados. Tienen que ser restaurados. Escucha bien esto. El Señor no desecha a nadie. El Señor no desecha a nadie. El Señor quiere que tú tengas una identidad. Y dice que lo que se incluye en esta frase acerca de la regeneración significa un lavamiento. Un lavamiento. Entonces se refiere a un nuevo cambio exterior de las cosas de la tierra. Quiere decir que todos nosotros tenemos que tener un cambio. Yo me he identificado mucho con Higuerón, me he identificado mucho con Nespa, y esa es mi identidad. Y yo estoy buscando establecer el reino de Dios, estoy buscando establecer grupos familiares. Y no quito la idea de que algún día llegaremos a 20 grupos familiares. Esa es mi meta, de llegar a 20 grupos familiares y más. No me quiero quedar corto. Por lo pronto, mi meta es llegar a 20 grupos familiares. Y por eso es que todos nosotros tenemos un proceso divino. Dile al que está a tu lado, tú tienes un proceso divino. La regeneración incluye un proceso divino que comienza con la persona, con el nuevo hombre. Por eso expresa que cuando son sumergidos en el agua, y dice que el Espíritu del Señor viene para salvación, escucha bien por eso, entonces es un proceso divino. Tú y yo debemos de expandir a todo mundo el evangelio. Y te voy a decir por qué. Porque si tú estás echando raíces profundas, sigo con el Salmo, dice que será un árbol junto a corrientes de agua que da
su fruto a su tiempo. Entonces, cada ser humano que está naciendo de nuevo y está creciendo en conformidad con Cristo, tiene que tener fruto. Y me pregunta, Zona, ¿por qué ustedes o por qué hemos dejado de dar fruto? Me pudieran decir, pastor, pero estoy evangelizando en Jojutla, estoy evangelizando en mi trabajo, estoy evangelizando en donde yo voy, pero mi pregunta es, aquella persona que tiene identidad, Dios nos ha dado poder y autoridad sobre Higuerón y sobre Nespa. Y está bien que evangelices en la Pedro Amaro, está bien que evangelices en tu colonia, de donde vienes, está muy bien, porque eso habla de que tienes que estar hablando de Cristo, pero cuando se habla de fruto, tiene que ser en el lugar donde Dios nos ha plantado, por el momento. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Alguien pudiera leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 5? Y a mí me sorprende esta cita, porque lo que dice aquí en la revelación de Apocalipsis es una revelación divina. Acuérdate que lo que estamos hablando incluye que ahora es un proceso divino. ¿Alguien lo encontró? ¿Le puede dar lectura? Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo he ganado todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escucha bien, acá habla acerca de que son hechas todas nuevas. Hay un nuevo nacimiento y eso expresa y abarca la regeneración. Y aquí hay una cosa que quiero leer. Esto es para ti, esto es para mí, esto es para tu generación. Dice aquí, el nuevo nacimiento no son intercambiables como pensábamos. No puedes negociar. No puedes negociar el nuevo nacimiento. Es obligatorio en ti. Es obligatorio en mí. No puedes negociar con Dios si yo quiero o no quiero. ¿Sabes qué? Por eso, anteriormente, también otro de los comentarios que han surgido a la luz del establecer el reino de Dios, me han dicho, oye, pues tú nada más ves una casa y ya lo quieres para grupo familiar. Pues es mi visión. Es mi visión. ¿Y cuál es tu visión? Esa es tu visión. Y entonces, cada vez de que llega una familia, y cuando un ejemplo, cuando llegó Eliseo, su esposa y su familia, lo primero que yo pensé y lo primero que yo dije, un grupo familiar allá. Lo primero que pasó por mi mente, te voy a decir, porque yo tengo una visión. Y es lo primero que tú tienes que hacer para que vayas y le digas a la gente, sabes que no se negocia. No se negocia. El nuevo nacimiento tenemos que forzarlos. Tenemos que llevarlos al nuevo nacimiento a la gente. Y sabes, lo hermoso y lo maravilloso, y puedo decirlo con toda así convicción de que Dios toca los corazones, pues es en el caso del hermano Robert, que cuando llegamos aquí a establecer el reino de Dios, miren lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Llegó Anita, y en la intercesión el Señor puso en mi corazón, y yo le dije, hermana Anita, no se preocupe, vamos a seguir orando hasta ver que el Señor toque el corazón de Roberto, y aquí va a estar doblando sus rodillas al Señor. ¿Y sabes qué? Le das un aplauso al Señor, te voy a decir, espérame, no tan solo, escucha bien, no tan solo Él ya vino a doblar sus rodillas, sino ahorita ya está aquí. Ya está aquí.
manera que nosotros tenemos que estar orando y perseverando hasta ver el fruto logrado. Ahora lo que me resta aconsejar es que el fruto permanezca. Que mi fruto permanezca. Y te voy a decir cómo es que va a permanecer. Ahí está. Dice que la regeneración es una condición de estado objetivo, mientras que el nuevo nacimiento es la expresión de un estado interno sugestivo. Quiere decir que la regeneración, y todos los que estamos aquí, vamos a darle un aplauso al Señor. Te voy a decir por qué. Porque han tenido un cambio interno en el corazón. Dense un aplauso. De verdad, ¿por qué? Porque ustedes son los que han tenido un cambio. Los que están dejando aquellas cosas y están lavando sus vestiduras y están regenerando su cuerpo y están testificando para que al ojo de Dios seas agradable. Y les comentaba, porque aquí lo vuelvo a decir, que cuando somos delante de Dios al ojo del ojo del Señor, va a subir un incienso grato delante del Señor por lo que tú haces. Que el Señor no tan solo delante de los ojos del Señor te esté mirando, sino que también esté respirando la esencia del Espíritu Santo, la fragancia que va a soltar en ti el Espíritu Santo. Y alégrate, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo vas a estar a la vista del Señor como una persona agradable, sino vas a oler ese aroma al Espíritu Santo. Híjole, no, ni se emocionan, de verdad. Pero para mí, cuando yo lo estaba estudiando, para mí era algo maravilloso, era algo glorioso. Que se escucha la lluvia, deja que llueva, es la lluvia del Espíritu Santo. Y dice, fíjate, el primer proceso, entramos a otra palabra donde se habla de la renovación. Quiere decir que está cambiando todas las cosas. Lo que tú renuevas en tu casa lo cambias por otro igual, ¿no? Lo cambias por uno nuevo y el Señor te hace nuevo día a día. Escucha bien, el Señor te hace nuevo día a día, porque esa es la renovación. Te está renovando, te está fortaleciendo, te está llenando día a día. No tan solo, escucha bien, no tan solo, porque yo he visto que cuando ustedes estrenan sala, quitan la que tiene el hoyo. Quitan la que tiene su cuerpo ahí cuando ustedes se cuestan en la sala y está... No, la asumen. También. Cuando tú cambias tu colchón, está bien formado tu cuerpo y hasta se acomoda, ¿a poco no? ¿Verdad? Cuando tú cambias, estás renovando. Dios, diario, que tú vas a la presencia del Señor, te renueva todos los días. ¿Ok? Pero si no vas al Señor, entonces no eres renovado. Entonces, pero no oraste, fíjate, no oraste, no fuiste renovado en el día. Y entonces se te atraviesa una persona y entonces empiezas a soltarle un montón de versículos y dices, ay, ¿de dónde me salió tanto? No, ten mucho cuidado porque entonces estarás viviendo una vida de Nicodemo, una vida en extremo religioso. Tienes la palabra, pero no tienes la esencia, no hueles a la esencia del Espíritu Santo. Pudieras tener un montón de palabra, me ganarían muchos, pero lo importante es tener la esencia del Espíritu Santo, ser renovados en la presencia del Señor. Hemos tenido semanas muy, muy pesadas,
Hemos tenido semanas muy trabajosas. Por decir el sábado. Este sábado que viene va a haber bodas. El domingo que pasó, y yo hasta, de verdad les aclaro esto, fue verdad. Hasta mandé engargolar mi predicación y yo dije, no, sí, se lo voy a enseñar al pastor después y que me dé el visto bueno de lo demás que no alcance. Y sabes, cuando el Espíritu Santo se conecta, yo cuando estaba sentado ahí viendo la predicación y digo, wow. Y yo le decía, Señor, es que yo siempre predico en la mañana. ¿Y sabes qué hice? Ve y saca otra. Ve y saca otra. Porque la persona que está plantado junto a corrientes de agua dará su fruto a su tiempo. Y todo ese trabajo, ustedes ni idea tienen. 3 de la tarde, una familia que ya tiene tiempo que no viene acá y le estamos motivando, es del Señor. Curiosamente, nos encontramos ahí en la reparación de la carretera y me dice, pastor, a las 3 de la tarde lo espero el domingo en mi casa. Quiero hablar con usted. Entre culto y culto voy a predicar. Y estaba mi mente así en shock. Y todavía el viernes que nos fuimos a Nespa, pastor, a las 3 de la tarde, asegurándome que... y sabes, te voy a decir algo para no hacerte pesado ni tedioso eso. Eran 5:30 y le tuvimos que decir a la familia, con todo respeto, vamos a predicar y mi esposa va a orar. 5:30 salimos de esa casa corriendo. Una hermana llegando a la iglesia dice, pastor, huele a tierra mojada. Dije, si supiera que nada más me remojé. Y de verdad, y no contando, todo lo demás. Es un trabajo fuera de serie. Pero cuando uno es renovado en la presencia del Señor, todos los días hay palabra fresca. No tienes por qué preocuparte. Solamente párate y Él lo hará. Y el domingo yo sentí que Él lo hizo. Y yo, antes de bajarme, los que se dieron cuenta y los que no, yo le dije, toda la fama la pongo en el Calvario. Yo me despojo porque quiero que te den la gloria a ti. Y sabes, uno se va renovando, nuevas fuerzas. Y sabes, hasta ahorita no siento que yo me he cansado en seguir insistiendo y seguir motivando. Tengan fe en el Señor. Vamos a caminar adelante, vamos a marchar. A mí me gustó, me encantó cuando empezamos a marchar. Y yo digo, wow, cómo se escuchaba, ¿verdad? ¿Cómo se escuchaba? Digo, ahora sí que tiemble el infierno, porque iglesia se está levantando en la restauración. Y ahora sí les voy a decir, levántense como guerreros, porque va a temblar el infierno, porque va a haber una iglesia que le va a querer al Señor en esta noche. ¿Ok? Voy por la otra. Alguien búsqueme, por favor, Juan 4:7. Y otro, búsqueme 6:8 de Juan. ¿San Juan? Sí, San Juan. San Juan 6:8. A ver, quiero escuchar. 6:8 de Juan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Sí. aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Sigue. ¿Más que eso es para tantos? Entonces Jesús dijo, haced
recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuando querían. Hasta ahí, espérame. ¿Por qué quise que leyera más de contexto? Les voy a decir por qué. Porque el primer acto de la renovación es acerca de que el Señor renueva tus fuerzas, y el segundo acto que se realiza es una vez y para siempre, escucha bien, que en una forma definitiva, el que hace las cosas posibles de repartir, y dada su naturaleza, que Él es el proveedor, que Él es el poderoso, cuando le dijo, ¿hay 5 qué? ¿Y cuántos peces? Y entonces el maestro le dice, recuesten a la gente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor también aquí dice que una vez lo hace para siempre y te dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu bendición. El que come de mi pan, nunca tendrá. Una sola vez y para siempre entró Jesús y no hubo otro sacrificio como en el Antiguo Testamento. Y te voy a decir, esto habla de que cuando uno tiene un nuevo nacimiento en el Espíritu, no debemos, Él no debe, nosotros no debemos de preocuparnos de lo que viene mañana. Porque todo tiene. ¿Sabes? El Señor, si tú tienes al Señor Jesús como Salvador, no tienes por qué preocuparte de nada. Ya fue dado. La otra cita que les dije. San Juan 4:7. Sí. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Síguele. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hasta ahí. ¿Sabes cuál es el objetivo por el cual, siendo Jesús, estaba diciendo dame de beber? Como se levanta Jesús como profeta y descubre a la samaritana, porque le dice, ¿cuántos maridos tienes? Si ustedes van al relato, dice, tienes 5 y el que vive contigo tampoco es. Estaba declarando que una vez Jesús vino y ha venido para siempre. Ha llegado a tu vida y tú vas a ser un cristiano para siempre. Y Él va a ser tu profeta, Él va a ser tu pastor, nada te faltará. Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu justicia, Él va a ser tu todo. Termino con esto. Dice aquí que cuando la mujer junto al pozo tenía la necesidad de que alguien le dijera, aún ella todavía se opuso cuando dijo, siendo yo samaritana y tú judío, ¿me pides que te dé de beber? Había un conflicto todavía, porque ella todavía no quería y no aceptaba aceptar a Cristo. Había un conflicto y mucha gente, a la actualidad nos encontramos en ese conflicto. ¿Sigo o no sigo? ¿Te dejo o no te dejo, Señor? Una persona se acercó a mí y me dice, pastor, hasta hoy dejo de ser cristiano, porque desde que yo vine aquí, puros problemas. Han pasado como 10 años de esa conversación y me la he encontrado, y tiene como 2 años me la encontré ahí en el tianguis, y le dije, ahí iba a decir el nombre, y le dije, hermana, disculpen, y le dije, hermana, ¿puedo mencionarle hermana? Y dice, sí, persevera en la fe cristiana.
Y se empieza a quebrantar, se agacha y dice, no. Y me ha ido peor. Y le digo, espero su regreso. Dios le bendiga. Voy rápido al mandado. Y aun cuando le ha ido peor, hasta ahorita la sigo esperando. No reacciona. Por eso es importante que cuando lleguemos a la iglesia, con todo respeto del comentario que hicieron, no los estoy obligando, los estoy forzando al discipulado. Para que tengan un cambio y una cimentación en Cristo. ¿Están de acuerdo? No los puedo obligar, pero sí los puedo forzar. ¿Es lo bíblico? No los puedo obligar, porque obligado, ay, tengo una obligación, se siente más pesado. Exacto, hasta que sí. O también lo que expresó apenas una persona, es que yo lo hubiera pensado antes, no que ya la regué y sigo en el mundo. El pastor Gerardo está presionando. ¿Sabes qué? No estoy presionando, estoy forzando al discipulado. ¿Quieres orar conmigo? 3 etapas que ahorita dije. ¿En cuál de las 3 etapas tú te encuentras? ¿En cuál? Y en dirección a eso, me gustaría que tú empezaras a orar cuando te pongas de pie. Y yo sí le digo, hermana, los que regresan son de Dios.